exposición de la palabra de Dios de esta serie, Haciendo Crecer Mi Fe. Hemos visto varios aspectos de la fe en estas 6 semanas. Ya hemos visto que fe es obtener más allá de lo que me imagino. Fe es esperar lo imposible. Que fe es lo que mueve, ¿verdad? Nuestra vida. Hoy vamos a ver que hay que fortalecer nuestra fe. Y para fortalecer nuestra fe, Dios nos ha dado una armadura. Aquí en Efesios 6 podemos ver cómo Pablo escribe a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Esta iglesia que creció en una prisión con este general o este director de la prisión, que conoció a Cristo cuando estaban orando Pablo y todos sus allegados allí presos, y estaba preso y él orando, ¿verdad? Se cayó, se abrieron las cerraduras y pudieron haber salido, pero no salieron, no corrieron, sino que se quedaron allí y le hablaron a este carcelero, ¿verdad? Entonces, esta es la armadura que Dios está describiendo en esta carta. Pablo está preso. Esta es una de las cartas de la prisión de Pablo. Está preso en Roma. Y él está viendo allí, siempre a su lado, un soldado romano. Entonces, él toma ese símil de esa armadura que ese soldado tenía, y entonces nos habla de la armadura que Dios nos ha dado. Aquí en Efesios, quiero que abra sus Biblias un poquito ahí, en los versículos anteriores, o sea, en los primeros versículos de Efesios 6. Efesios está después de Corintios, después de Gálatas, está Efesios. Y entonces él escribe estas palabras y dice, ya después de decir muchas cosas, pues ahí dice por lo demás, ¿verdad? O sea, como finalizando lo que va a decir, por lo demás, hermanos, una palabra final, dice esta versión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es lo primero que vamos a ver aquí. Fíjense bien cómo dice aquí, fortalezcanse con el gran poder del Señor, dice Nueva Versión Internacional. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. No dice que te fortalezcas con unas medicinas, no dice que te fortalezcas yendo al gimnasio, no dice que te fortalezcas yendo a correr a la laguna, no dice que tomes ciertos nutrimentos para fortalecer, sino que te fortalezcas con el gran poder del Señor, ¿verdad? Y entonces empieza a describir ese poder, esa armadura, ¿verdad? Pero es lo primero que tenemos que hacer. Recuerda que estas son armas de Dios. Es una armadura de Dios, no es humana. No es algo que tú puedas conseguir con esfuerzos humanos. O sea, aquí no es nada de que debas concentrarte o debas pasar más tiempo en algún lado, sino que es que lo hagas en el Señor. Miren lo que dice este versículo también en 2 Corintios. En 2 Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios. El mismo Pablo le está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Sí?
Aquí no se trata de ganar una discusión. El mismo Pablo ahí en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, dice, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esos son los enemigos reales. Su enemigo no es su esposo o su esposa. Su enemigo no es el pastor. Su enemigo no es su vecino. Su enemigo es el enemigo que él mismo se levantó incluso negando a Dios y en contra de él, y fue expulsado de las regiones celestes. Hasta del mismo Dios se puso en contra, no estará en contra de usted. Entonces, contra ese enemigo no hay fuerza humana que le pueda ayudar. No hay fuerzas del mismo ser humano que pueda ayudarle. Tenemos que usar las armas de Dios. Y entonces Pablo empieza a describir esta armadura, de la cual, si se fija usted también en ese primer versículo, dice, en ese primer versículo 10, dice, póngase, en el versículo 11, póngase toda la armadura de Dios. O sea, no sirve, de nada sirve si usted se pone una parte. No sirve de nada si usted solamente usa uno de los elementos de esa armadura. No sirve de nada. Me acuerdo lo que veíamos hace 15 días. Recuerden que hace 8 días no estuve yo, pero hace 15 días veíamos a David. ¿Se acuerdan de David? Incluso veíamos una pequeña porción de una película de cómo David, al llegar al campo de batalla contra los filisteos, este amigo, el rey Saúl, trató de ponerle la armadura de él, ¿se acuerdan? Y cómo, pues, David se sintió impedido, dijo, no, 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 es que esto no es de mi talla, esto no me sirve a mí, y se la quitó. Y él simplemente fue con las armas que Dios ya le había dado. Incluso el enemigo Goliat, se burló de él y dijo, ¿acaso soy perro para que tú vengas con palos y piedras? Y dijo, yo te voy a destruir, le dijo Goliat. Pero recuerden lo que dijo David, ¿no? David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una sola piedra fue suficiente para derribar a aquel gigante. Es igual lo que puede pasar con usted cuando usted toma las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, empecemos a verlas. ¿Qué es lo primero que dice aquí el versículo 13 y 14? Dice, por lo tanto, de nuevo, fíjese cómo dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Pónganse todas. Estoy leyendo esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Póngase todas, ¿verdad?, las piezas de la armadura de Dios. ¿Y qué dice primero? Aquí Nueva Traducción Viviente, aquí en la presentación dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, es lo que decía ahorita. Y luego dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Esta es una imagen de un cinturón que se usaba en aquel tiempo. Esto era lo primero que se ponía en la armadura, porque de aquí
iba suspendido dos elementos muy importantes: la coraza de justicia y la espada. La coraza, el escudo que protegía el pecho, el tronco pues del soldado, y la espada con la que se iba a defender, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que hay que ponerse. Pero Pablo le llama el cinturón de la verdad. ¿Cuál es ese cinturón? Miren lo que dice Efesios 1:13. Allí atrásito, el mismo libro de Efesios, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, ¿cuál es? Esa verdad es el evangelio, es la palabra de Dios. No más que acuérdense que también el mismo Jesús dijo que él era la verdad, él era el camino y él es la vida. ¿Sí? En aquel tiempo dijo eso: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Así que la verdad es tanto esta palabra que tanto necesitamos leer, estudiar, aprenderla, hacerla nuestra, a aquella persona que nos ha salvado. ¿Sí? La verdad es una persona. La verdad es la palabra de Dios. Así que por eso es que es lo primero que debe ponerse. Así como el cinturón de la verdad es lo primero que el soldado se ponía, usted es lo primero que debe ponerse. Es por eso que le animamos a que usted tenga su tiempo con Dios antes de salir de casa. En la mañana, levantándose, por supuesto que si usted ahorita tiene ocupado ese tiempo, usted debe, pues, mover quizá la alarma a que se levante más temprano. Y entonces en ese tiempo que usted ha planeado, tener ese encuentro con el Evangelio de Dios. Tener ese Evangelio con la palabra de Dios. Tener ese encuentro con Jesús. Y eso le va a usted a dar las fuerzas y le va a dar los elementos para caminar el resto del día. No salga sin antes haber acudido a Dios, haberse puesto ese cinturón de la verdad. Por eso es que es lo primero que usted debe hacer, ¿verdad?, al iniciar su día. ¿Qué es lo segundo que debe ponerse entonces? Debe ser protegido con la coraza de justicia. Esta coraza protegía los elementos vitales, ¿verdad? Protegía el corazón, protegía los pulmones, protegía lo que mantenía vivo al ser humano. Entonces es por eso que esto debe protegerle a usted, y es la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? No se refiere a la justicia de la ciudad, no se refiere a la justicia del país, se refiere a la justicia de Dios. Por eso, en Efesios 4, también ahí atrásito de ese pasaje, 23 y 24, dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí está la justicia, ¿verdad? O sea, usted se pone esta coraza de justicia cuando usted hace lo que Dios le dice en su palabra. Cuando usted va a su palabra y la hace suya, entonces usted se está poniendo esa coraza de justicia. ¿Se fija cómo hay algo que Dios hace, pero hay algo que usted tiene que hacer? Aquí es una responsabilidad de dos. Dios le ha dado su palabra, pero usted tiene que ir a ella para poner en práctica lo que hay ahí. Este es un
contrato o un trato o un pacto, como dice Dios, de dos personas, de Dios y usted. Por eso usted se puede dar cuenta que usted batalla más cuando no ha ido a la palabra de Dios en ese día. Por eso es que lo mejor es que usted se levante temprano y tenga ese tiempo con Dios antes de empezar la rutina. Su rutina debe empezar yendo a Dios. Así debe empezar su día, yendo primero a Dios. ¿Qué es lo tercero? Que realmente lo segundo, porque lo primero es eh, que usted, como dice aquí, que usted recuerde que es la armadura de Dios. ¿Va? Esa no es parte de la armadura realmente. La armadura ahorita vimos es el cinturón y la coraza. El tercer elemento es que use el calzado del evangelio de la paz. ¿Se fija cómo está relacionado todo con la palabra de Dios? Me gusta lo que dice Nueva Versión Internacional. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. O sea, usted debe estar dispuesto a compartir este evangelio. Me gusta cómo este pasaje de Isaías en 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas. ¿Sabe qué significa evangelio? Significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Usted lleva buenas noticias a las personas cuando les lleva el perdón que Dios les quiere dar. La gente está perdida, perdida en su propia malicia, perdida en su propia maldad, perdida en la maldad de todos los demás. ¿Usted está viendo cómo este mundo está cada vez más violento? A mí me llama la atención cómo incluso las caricaturas son violentas. Ahora nuestros hijos, a través de las caricaturas, que debieran ser, pues mensajes tranquilos, reconciliadores, no, ahora son pura violencia. Realmente podemos valorar cómo el único buen mensaje que existe es el que está en la Biblia. Usted léalo, medítelo y compárelo con las noticias del periódico, con las noticias que ahora incluso ya puede tener ahí en su celular. Y vea cómo no hay mejores buenas noticias que la que Dios nos da. ¿Cuál es el siguiente elemento de esta armadura? Defendiéndome con el escudo de la fe. Intencionalmente yo busqué una fotografía que mostrara el escudo que esta palabra griega trataba de ejemplificar. Yo no sé si usted los ha visto, pero hay escudos que son del tamaño de una tapadera de una olla de tamales. No sé si los ha visto. Haz de cuenta, tiene la tapadera de una olla de tamales. Digo, yo trataba de buscar una, pero ya sí es de este tamaño. Sí.
¿Qué protección puede dar eso? La palabra griega que Pablo aquí menciona habla de este tamaño, mira, de ese tamaño que está ahí en la fotografía. Un escudo de cuerpo completo, ¿no? Ese, a eso se refiere ese escudo de la fe. Y esto precisamente es el tema que estamos viendo, ¿se acuerdan? Nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe. Ese es el escudo del cual usted se debe tomar, la fe. La fe que nuestro Dios nos ha dado. La fe que se ha despertado al oír la palabra de Dios, ¿se acuerda? Porque la fe viene por el oír. Cada vez que usted va a la palabra, su fe se acrecienta más. Por eso es que necesita dedicarle tiempo. No se trata de hacer un encuentro con Dios de 1 minuto. Entre más largo sea, más poder, más defensa, más resultados usted va a tener. Porque ese es su escudo. Más grande será su escudo. Si usted toma yo creo que ahí es donde estamos mal con estos devocionales de 1 minuto que luego hay en el radio, en el YouTube en el internet, ¿verdad? Que dura 1 minuto. Yo creo que el tamaño de ese escudo es muy chiquito. Usted dibújese su escudo según el tiempo que usted pasa con Dios. Para tener un escudo de ese tamaño, así como el de la foto esa, determine cuánto tiempo necesita usted. Hay gente que me dice, ay, es que yo no le entiendo a la Biblia. Bueno, significa que usted necesita pasar más tiempo con ella. No que deba pasar menos tiempo. Léala, reléela, vuélvala a leer y vuélvala a leer otra vez. Entre más tiempo pase, más grande es su escudo. Dice el Salmo 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. ¿Usted podría ponerle así? ¿Usted podría escribir este salmo de su vida? Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. ¿Usted podría hacer este salmo suyo? El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Imagínese el tamaño del escudo del salmista David al escribir este salmo. ¿De qué tamaño será? En alguna de las series que nosotros vemos, la otra vez vimos ayer, creo que era ayer le decía a Dali, hay un escudo así grande, grande, pero tiene en medio, tiene una mica transparente para dejar ver. Porque si es tan grande este escudo, o sea, si cubre todo el cuerpo, pues probablemente que no pueda ver. Va a tener que sacar la cabeza para ver. Entonces tiene aquí algo transparente para poder ver. De tal manera que sigue protegida la cabeza, pero puede ver. Yo me imagino que así debe ser el escudo que Pablo describía. Que el Señor sea su fortaleza y su escudo. El sexto elemento que usted necesita tener es el yelmo de la salvación. Yelmo es igual a casco. Pero me gusta como dice la Biblia, ¿verdad? Por eso lo dejé ahí. Yelmo. Ya no se escucha esa palabra, ¿verdad?
Yo no sé si usted haya oído algún jugador de fútbol americano que usan casco decir, voy a ir por mi yelmo. ¿Verdad que no? Pero me gustó la palabra, por eso la puse así, ¿no? Significa casco. ¿Sabe qué? Hace 5 años, más de 5 años que yo tuve el accidente en mi bicicleta, algo que me protegió es el casco. Aún con el casco, tuve 6 puntos hemorrágicos aquí en mi frente, en el cerebro, en la parte del frente, del frontal, ¿verdad? Del cerebro. Aún con el casco. Y yo no puedo imaginar qué me hubiera pasado si no llevo el casco. Es muy posible que haya pegado con el pavimento la cabeza, pero el casco me protegió. Usted debe llevar este casco de la salvación, no cada vez que sale, sino siempre. Porque ¿sabe qué? Es en la cabeza, es en su mente, donde más el enemigo viene a afectar. El primero ataca su cabeza, sus pensamientos. Mire lo que dice este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos. ¿Qué significa lúcidos? En la luz, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Es ahí en su mente cuando el diablo viene y dice, ¿a poco tú eres un hijo de Dios? ¿Tú te crees un hijo de Dios? Y mira lo que acabas de hacer. O le empieza a traer las tentaciones. Mira, y si haces esto, y si le dices en qué se va a caer muerto, y es muy fácil ceder a esos pensamientos en nuestra mente, que es el diablo que nos trae. Usted tiene que dilucidar, percibir, darse cuenta de dónde vienen esos pensamientos. Los pensamientos de mal no vienen de Dios. E inmediatamente dejarlos fuera. Inmediatamente no hacerles caso. Inmediatamente. No le dé lugar. Eso es lo que Pablo le dice también a los efesios cuando le dice, no deis lugar al diablo. Inmediatamente los tienes que echar fuera. No los aceptes en tu vida. Sentimientos de menosprecio, sentimientos de minusvalía, sentimientos de enojo, sentimientos de rencor. Todo eso debe quedar fuera de su vida. Usted está protegiéndose con el casco de la salvación. Porque ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted debe actuar y ser un hijo de Dios. Por último, bueno, penúltimo, dice este pasaje, tomen el casco de la salvación, pero tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿se acuerdan que desde el principio hablaban del Evangelio de la paz? Tanto al principio como al final, usted debe tomarse de la maravillosa palabra de Dios. Es por eso que usted no debe dejar de leer o dejar de escuchar, en el caso de que no pueda leer la palabra de Dios. Y por supuesto, aprenderse de memoria versículos bíblicos. Si usted tiene memoria para aprenderse una canción, aprenderse una dirección o aprenderse una poesía, usted tiene memoria para aprenderse versículos. Nada que su cabeza es dura.
El duro es su corazón que no quiere aprender. Usted tiene la oportunidad de poner en práctica, de apropiarse, de hacer suya la palabra de Dios. Por último, este versículo, este pasaje termina hablando de una práctica que muchas veces es lo que menos hacemos. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo. Fíjese bien, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que tenemos que orar en todo momento. Ore cuando se levante, no nomás cuando se levante. Ora cuando vaya a desayunar. Ore mientras está trabajando. Ore mientras está barriendo. Ore mientras esté lavando. Ore mientras está platicando con la gente. Ore para que le llegue la oportunidad de poderle compartir a la persona con la que está platicando. Ore cuando vaya caminando. Ore cuando vaya llegando. Ore en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego sigue diciendo, y velando en ello, ¿en qué? En la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? No se refiere a aquellos de los que ahora adoran mucha gente. ¿Quiénes son los santos? Sus hermanos de la iglesia. Santos se le llama ahora en el Nuevo Testamento a los discípulos de Cristo. En aquel tiempo no existían los que ahora conocemos, los que ahora se inventaron. Santos se le llamaba a sus hermanos en Cristo, porque hemos sido llamados para ser santos. Su santidad empieza aquí en este mundo, cuando usted ha hecho a Cristo su Salvador y su Señor. Así que velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora dígame, bueno, piénselo, póngalo ahí en su hoja, en su bosquejo. ¿Qué es de esto que ya hace? ¿Y qué es de esto que no hace? ¿Qué es de esto que usted necesita empezar a hacer? ¿Qué es de esto con cual usted necesita ponerse la armadura? ¿Qué parte de la armadura ya se puso? ¿Qué parte de la armadura no se ha puesto? Y le quiero invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro y le diga al Señor qué va a hacer. Dios le oye, Dios está pendiente y Dios viene en su ayuda. ¿Qué va a empezar a hacer? Dígale a Dios lo que va a empezar a hacer. Padre Santo, te damos gracias, gracias, infinitas gracias por tu maravilloso amor. Gracias por lo bueno, grande que tú eres, que has sido con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, podemos aprenderla, podemos memorizarla y podemos llevarla a cabo. Gracias, gracias, infinitas gracias por tu gran amor. A ti te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. A ti la honra y la gloria por siempre.